Si la Biblia habla de Irán, ¿por qué nadie te lo contó en la escuela? Cada vez que estalla una alerta sobre Oriente Medio, aparecen expertos vendiendo pánico express. Pero, ¿y si el verdadero mapa de la crisis, con puntos de GPS y nombres propios, llevara 2600 años impreso en tu estantería? Imagina abrir Jeremías 49 o Ezequiel 38 y descubrir que describen desde drones sobre Damasco hasta sanciones que estrangulan misiles. Parece imposible, pero hoy vas a verlo con tus propios ojos. Mientras muchos repiten titulares vacíos de Irán en la Biblia sin contexto, aquí desciframos las profecías bíblicas de Irán con lupa arqueológica, datos de inteligencia y sentido común. Te prometo una recompensa rápida. Al final de este vídeo, sabrás detectar en menos de 30 segundos si un noticiero exagera, oculta o confirma lo que la escritura ya anticipó. Sí, pasarás de consumidor pasivo a analista con radar propio. Y lo harás sin teología enlatada ni teorías conspirativas de feria. Solo historia, piedra y texto original. Así que acomódate. Porque, si alguna vez sospechaste que las páginas antiguas podían iluminar los misiles de hoy, este recorrido te dará la llave. Spoiler, quizá descubras que la pieza que falta en el rompecabezas de Oriente Medio no está en Washington ni en Teherán, sino en tu mesa de noche. Muchos se pierden cuando abren la Biblia y descubren que los elamitas del Génesis 10 reaparecen siglos después bajo el nombre de Persia. Y hoy, los noticieros hablan de Irán. Todo parece un rompecabezas. Irán en la Biblia no es solo un titular llamativo, es un hilo rojo que atraviesa la historia sagrada. Al rastrear a Elam, verás cómo aquel clan oriental se convierte en la potencia conocida como Persia en la Biblia, y finalmente en la república que domina los titulares modernos. Este vaivén explica por qué cierta profecía bíblica Irán describe 3 pueblos distintos cuando realmente habla de una sola raíz. Entender esos cambios de nombre es el primer paso para no naufragar en los debates sobre arqueología bíblica Irán. Imagina un gráfico donde cada siglo se ilumina como neón. Elam resurge, luego Persia, luego Irán. Ese mosaico revela patrones que la lectura lineal oculta. Cuando Génesis calla, Esther grita, y hasta los magos de Oriente Persia se cuelan en la escena, recordándonos que la promesa divina avanza sin pedir permiso a los imperios. Por eso las menciones a Gog y Magog Irán en algunos sermones no son anacronismos, sino ecos de una melodía que se repite. Ver la secuencia así convierte la temida profecía bíblica Irán en una invitación a excavar la raíz de la narrativa. Y cuanto más clara quede la línea de tiempo, más sentido cobrará leer Ezequiel 38 Irán con lentes históricos. Quien quiera practicar puede imprimir un pliego, dibujar la línea de tiempo y pegar post-its con pasajes. Génesis 10, 2, Reyes 17, Isaías 45, Esther, cada uno señalado. Añade marcas con Jeremías 49 Elam y Ezequiel 38 Irán, y verás cómo la meseta temporal se convierte en autopista profética. Así, la próxima vez que oigas «Fin del mundo Irán», sabrás colocar la alarma en su contexto y esquivar el pánico. Este ejercicio entrena la mente para detectar cuando los medios reempaquetan viejas narrativas con titulares nuevos. Pero para sentir todo el peso de esta cronología, tendremos que viajar a Babilonia, justo cuando Jerusalén arde y la esperanza parece extinguirse. La caída de Jerusalén, en 586 a.C., retumbó como el fin del mundo de aquella generación. El Salmo 137 lo retrata con lágrimas junto a los ríos de Babilonia. Allí, los judíos escuchaban rumores sobre Elam y Persia en la Biblia, preguntándose si aquellas tierras lejanas serían aliadas o verdugos. Las voces de la época mezclaban arqueología bíblica Irán con lamentos, igual que hoy mezclamos titulares de drones y misiles. Esa distancia geográfica no evitó que las cadenas de Babilonia pesaran sobre la fe de un pueblo que soñaba con Sión, y en medio de la ruina surgió la semilla de toda profecía bíblica Irán, la certeza de que el exilio no era final.
Jeremías había anunciado 70 años de cautiverio, una cuenta regresiva tan concreta como tu alarma matutina. Quien llevaba la cuenta veía que el reloj profético avanzaba. Tal como vemos hoy, las disputas Irán-Israel, profecía en tiempo real. Para entrenar el ojo, el mentor sugiere llevar un diario paralelo. Anota cada crisis de Oriente Medio y al lado un versículo clave. Por ejemplo, Jeremías 49 Elam o Ezequiel 38 Irán. Descubrirás patrones invisibles al espectador casual. Este sencillo ejercicio convierte la ansiedad en perspectiva y te prepara para filtrar titulares sobre fin del mundo Irán, sin caer en pánico colectivo. Aún en la diáspora, los ancianos enseñaban a los jóvenes que la promesa a los patriarcas seguía viva, como un carbón encendido bajo las cenizas imperiales. Contaban historias de pactos antiguos y repetían que Dios podía usar a un extranjero para abrirles la puerta. Un guiño al futuro Ciro rey de Persia Biblia que pronto aparecerá. Así, el exilio no apagó la esperanza, la destiló. Y mientras los cautivos afinaban sus arpas votivas, Babilonia cambiaba de manos. ¿Quién era ese conquistador que algunos ya llamaban ungido antes de nacer? Mucho antes de que existiera un boletín Irán-Israel Profecía, Isaías 45 ya nombraba a Ciro rey de Persia Biblia con nombre y apellido, 150 años antes de su nacimiento. El mentor explica que este detalle pulveriza la idea de que la Biblia solo narra después de los hechos. Aquí predice la caída de Babilonia y el regreso. Piense en abrir hoy un periódico de 2175 y leer su nombre como presidente. Ese es el nivel de precisión. Esta sorpresa refuerza por qué la profecía bíblica Irán siempre regresa a los titulares. Y mientras muchos dudan, la arqueología desempolva el famoso cilindro con el decreto de Ciro como prueba tangible. Cuando Ciro tomó Babilonia en 539 a.C., no impuso cadenas. Emitió un permiso de retorno, Esdras 1, que cambió la ruta de la historia y confirmó Jeremías 49 Elam sobre dispersión y restauración. El maestro propone un ejercicio práctico. Imprime el texto del cilindro de Ciro, subráyalo y coloca al lado tu pasaporte. Verás que la libertad de culto que disfrutas hoy nació en aquel edicto. Así, la antigua Persia en la Biblia se convierte en ejemplo vivo de pluralismo en un tiempo de imperios monocromos. Por eso, cada vez que oímos fin del mundo Irán, vale la pena recordar que el mismo territorio también dio al mundo un protector de minorías. El único ungido no judío demuestra que Dios maneja un elenco global. No todo héroe lleva el apellido de Israel. Ese dato sacude a quienes solo ven enemigos en el mapa de Gog y Magog Irán. ¿Qué pasaría si el próximo Ciro ya hubiese nacido en una aldea cerca de Isfahán? El mentor sugiere seguir las noticias de Oriente Medio guardando este interrogante en el bolsillo. La próxima resolución de la ONU podría resonar como un eco lejano de Esdras 1. Y hablando de ecos, las ruinas de palacios mezclados con sellos judíos esperan para contarnos más sobre esta alianza inesperada. A pocos kilómetros de Jerusalén, la colina de Ramat Rahel exhibe un palacio que comenzó judío y se amplió con manos persas. Allí, la arqueología bíblica Irán cobra forma de piedra. Cada muro fusiona estilos, como si Elam y Judá hubiesen firmado un tratado visual. Los arqueólogos hallaron cerámicas con sellos que dicen Judá-Jerusalén, pero en estratos fechados en época persa, confirmando la convivencia descrita por Esdras. Cuando alguien oiga profecía bíblica Irán y dude, invítalo a buscar fotos de estos sellos. Hablarán más alto que 1000 seminarios. Así, la cronología deja de ser letra muerta y se vuelve museo al aire libre. No lejos de allí, depósitos de tributo revelan montones de aceite y grano para los sátrapas persas, recordando que la economía también narra la profecía de Elam. El mentor sugiere visitar un mercado local y comparar. Moneda, balanza, sello. Cambia el diseño, no la lógica. Igual que en Pentecostés, partos medos elamitas llevaron dialectos variados a Jerusalén. Hoy peregrinos viajan con tarjetas Visa y audios de WhatsApp.
Esa continuidad cultural demuestra que la Biblia no flota en un vacío místico. Se incrusta en la logística de reinos. Por eso, cada vez que suene «Fin del mundo Irán», ponte los lentes de la contabilidad histórica y verás números dialogando con profetas. Incluso el libro de Esther, ambientado en Susa, agrega una pieza. Una reina judía en la corte persa salvando a su pueblo. Preludio cinematográfico de las tensiones Irán-Israel, profecía actuales. Añade a los magos de Oriente Persia, que siglos después siguen una estrella hasta Belén, y tendrás un puente cultural que desafía estereotipos. El sabio invita a descargar un mapa y trazar rutas comerciales entre Susa y Jerusalén. Notarás que la fe viaja por las mismas arterias que la seda y las especias. Y si las piedras hablan, ¿qué dirán las calles de Teherán sobre la libertad religiosa hoy? La respuesta se esconde tras las sombras de la Revolución Islámica. Desde la Revolución Islámica de 1979, el territorio que la Biblia llamó Persia en la Biblia pasó de refugio multicultural a régimen vigilante. En 2023, 166 cristianos presos certifican el viraje. Cada titular, Irán en la Biblia, se superpone hoy a noticias de cierres de iglesias clandestinas y juicios sumarios. El mentor señala que, paradójicamente, la misma tierra que antaño vio a un Ciro rey de Persia Biblia defender la libertad cultural, hoy castiga a conversos. Leer este contraste ayúdate a filtrar la alarma mediática del supuesto fin del mundo Irán y centrarse en hechos verificables. Así, la persecución moderna actúa como espejo oscuro para cualquier profecía bíblica. Irán que hable de tribulación y esperanza. Financiar a Hezbollah, Hamás y los hutíes convierte a Teherán en epicentro de una guerra híbrida que salpica titulares y crea vínculos con Irán-Israel profecía. El sabio sugiere comparar el presupuesto militar iraní con la lectura de Ezequiel 38 Irán. Anota cifras de misiles y versos sobre caballos y carros, para ver cómo cambian las herramientas, no las tensiones. Quien practique este ejercicio ganará criterio para evaluar cuando un análisis cita Gog y Magog Irán a la ligera. Porque la geopolítica no reemplaza a la teología, pero ilumina detalles. Las sanciones económicas funcionan como modernos arcos rotos. Eco de Jeremías 49 Elam. El contraste crudo entre la libertad proclamada por Ciro y la represión clerical actual pregunta al oyente: ¿qué pasará si las brasas de esa antigua tolerancia vuelven a encenderse? El mentor recomienda seguir portales de derechos humanos y, en paralelo, subrayar la futura restauración que la profecía de Elam promete. Anota cada indulto presidencial junto a un verso profético y observa si se forma un patrón de regreso. De este modo, las noticias dejan de ser relámpagos de pánico y se convierten en datos para discernir tiempos. Y hablando de discernir, queda por explorar esa misteriosa advertencia sobre el arco de Elam que podría estar rompiéndose ante nuestros ojos. Cuando Jeremías anuncia que el arco de Elam será quebrado, muchos oyentes de hoy sienten un escalofrío. ¿No recuerda a las sanciones que asfixian la industria de misiles iraní? Esa imagen bélica enlaza el antiguo Oriente con los drones modernos y reaviva el debate sobre profecía bíblica Irán. El mentor sugiere leer Jeremías 49 Elam en voz alta, luego revisar un informe del Consejo de Seguridad. Verás que la metáfora del arco resuena en el lenguaje de embargos y centrifugadoras. Así, las palabras antiguas adquieren textura periodística, y cada párrafo del profeta late como un despacho de Reuters. La dispersión anunciada. Yo esparciré a Elam a los cuatro vientos. Evoca el éxodo de profesionales que huyen de Teherán tras nuevas restricciones. Un brain drain que convierte la geografía en rompecabezas global. Quien rastrea la diáspora encuentra ingenieros persas en Silicon Valley, médicos elamitas en Berlín y estudiantes que susurran sobre Ezequiel 38 Irán en cafés de Estambul. El sabio propone mapear con Google cada comunidad persa y marcar con un pin donde surja una iglesia doméstica. Verás que la futura restauración
de la profecía de Elam quizá ya esté germinando en aeropuertos y coworkings. Pero el oráculo no termina en ruina. Promete que al final Dios traerá de vuelta a Elam. Ese giro final mantiene el suspense que tantas veces alimenta rumores sobre fin del mundo Irán, Gog y Magog Irán, y pactos nucleares a punto de estallar. ¿Será que la misma nación, hoy acusada en titulares de Irán-Israel profecía, se convertirá en centro de renovación espiritual? El mentor deja la pregunta flotando y sugiere vigilar las excavaciones de arqueología bíblica Irán. Cada ladrillo hallado en Susa podría ser un teaser del capítulo siguiente. Y si quieres entender cómo todo esto encaja en tu vida cotidiana, espera un instante más. Ahora tienes una brújula nueva. Sabes enlazar Irán en la Biblia con los breaking news de hoy sin caer en alarmas huecas. ¿Qué vas a hacer con ella? Esta misma semana, atrévete a leer Jeremías 49 Elam o Ezequiel 38 Irán. Subráyalos y luego coteja con la próxima rueda de prensa sobre Oriente Medio. Verás cómo los titulares cambian de color cuando entiendes la raíz de cada profecía. Dime en los comentarios, ¿qué descubrimiento te sacudió más? ¿El cilindro de Ciro, rey de Persia Biblia? ¿Los sellos de Ramat Rahel? ¿O la tensión entre la antigua tolerancia persa y la represión moderna? ¿Crees que la dispersión de elamitas y la persecución actual anuncian un nuevo capítulo de la profecía bíblica? ¿Irán? Comparte tu impresión y reta a un amigo a ver este vídeo. Quizá él también necesite filtrar el constante fin del mundo Irán. Si este contenido afinó tu radar, suscríbete y activa la campana. Cada semana desmontamos mitos con datos, desde la arqueología bíblica Irán hasta Gog y Magog Irán. No te pierdas el próximo episodio. Gog y Magog, la batalla que podría reescribir el mapa mundial. Aparecerá aquí en la pantalla final, porque el reloj profético sigue corriendo. ¿Te quedarás fuera o entrarás con nosotros a la siguiente puerta?